Hola, muy buenas. Un día más les agradecemos su fidelidad con infomarruecos.ma y sus sin peajes. Esta semana, aquí en Marruecos, hablamos en plural porque es sobre el plano oficial y sobre el plano popular de la cuestión de la integridad territorial y más concretamente la gestión de esta integridad territorial. Sobre el plano oficial, recordarán ustedes la fructífera labor, la muy importante labor desempeñada por el ministro de Asuntos Exteriores y la Cooperación Internacional, Nasser Bourita, en Nueva York, más concretamente en la sede de Naciones Unidas, donde se ha reunido con su secretario general, Antonio Guterres, al que ha entregado un voluminoso expediente con fehacientes pruebas de las repetidas y insoportables provocaciones de las milicias del Polisario, pruebas recogidas por el satélite Mohammed VI-A, y luego la serie de reuniones que ha mantenido en el Departamento de Estado norteamericano con los diferentes responsables de este Departamento de Estado, entre ellos el secretario de Estado adjunto norteamericano. A todo esto debemos sumar también una interesante rueda de prensa ante la prensa acreditada ante el Organismo Mundial en Nueva York, en la que ha explicado también los pormenores de las provocaciones del Polisario. Y todo esto también debemos hablar del Consejo de Gobierno, en el que la cuestión de la integridad territorial ha figurado como tema número 1 de aquel Consejo de Gobierno. Luego, sobre el plano popular, una respuesta popular que ha comenzado en todas las ciudades de Marruecos, pero ha culminado en la ciudad de Laayoune, donde, además de las decenas de miles de saharauíes venidos de todos los puntos de la geografía del Sáhara marroquí, han concurrido a este mitin popular, una especie de cita con la historia, de cita con el destino, ministros, dirigentes políticos, líderes de los partidos políticos, responsables de las asociaciones de la sociedad civil, tanto político como cultural o deportivo, y luego prácticamente muchísimos marroquíes que han efectuado el viaje a Laayoune para tomar parte en esta cita con la historia, como ya he dicho. No cabe duda de que se trata de un punto de inflexión en la gestión de la cuestión de la integridad territorial y una manera para los saharauíes que han manifestado en el Laayoune de decirle a Argelia y a su Polisario de que es imposible que se les represente unas milicias creadas, formadas, armadas, teledirigidas y apoyadas por el régimen argelino para sus miras expansionistas y para sus deseos de desestabilizar a su vecino marroquí. En definitiva y en síntesis, podemos decir que la cuestión de nuestra integridad territorial está estrenando era. Gracias por su atención. Hasta la semana próxima. Adiós.